Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un top. En este caso toca hablar de cine de terror y concretamente de las mejores películas que yo haya visto entre 2010 y 2016. Os preguntaréis que por qué tan específico, y bueno, tiene un motivo bastante lógico. Si os gusta mucho este vídeo, podré hacer otro top más adelante de las películas de 2000 a 2009. Y si os gusta también este, haré otro de los 90 o de los 80 y así hacia atrás en el tiempo. Hay un montón de películas magníficas del género, pero hay que buscar bastante para no comerte 5 malas por cada una buena. Así que este vídeo intenta ser un pequeño tapiz de lo mejor que ha dado el género en los últimos años. Antes de empezar con el top 10 quiero hacer 4 menciones especiales, películas que creo que son muy interesantes cada una en lo suyo y que por tanto bien podrían ser también muy recomendables. Somos lo que somos de Jim Mickle, una cinta sobre canibalismo distinta a todo lo demás, The Dead Room de Jason Sutter, que se parece bastante al cine de James Wan pero le da un toque bastante personal. No pasan muchas cosas, pero lo que pasa funciona muy bien. Afflicted, de Derek Lee y Cliff Prose, una found footage, una película de metraje encontrado, sobre vampirismo, pero también con un toque muy especial. Y por último, The Battery, de Jeremy Garner, una cinta de zombies como seguramente no habréis visto ninguna. No es terror puro, tampoco es comedia, es algo sobre una amistad y cómo los zombies pueden afectarla. Y, dicho esto, comienzo ahora sí con el top 10. ¡Vamos! En 10ª posición, The Town That Dread Sundown o Espera hasta que se haga de noche en español. Es una cinta de Alfonso Gómez Rejón, director que se hizo, digamos, más o menos un nombre gracias a la serie American Horror Story, y en esta película se nota un montón. Es una cinta bastante irregular, un slasher, es decir, un asesino que persigue a diferentes víctimas y que va asesinándolas poco a poco, pero tiene un giro en cierto momento de la historia que hace que todo cambie. El arranque es increíble, me recuerda muchísimo, por ejemplo, al cine de Darío Argento o al giallo en general, y la recomendaría únicamente por su fuerza visual. En American Horror Story, Gómez Rejón hacía virguerías con los ojos de pez y un montón de recursos que son quizá un poco impostados, muy poco creíbles en un contexto de película de terror, pero que funcionan perfectamente como ejercicio estético. Y creo que esta película, Espera hasta que se haga de noche, merece la pena solamente por esto, y además se complementa perfectamente con la siguiente entrada en el top. En 2012, el director francés Frank Calfon, que había debutado en Hollywood en 2007 con Parking 2, hizo una película bastante atípica. Consistía básicamente en coger a Elijah Wood y dirigirle en una película en primera persona en la que él es un asesino. La premisa, como puede sonar, es muy interesante. Es como coger un videojuego en primera persona donde nunca ves al protagonista a menos que se refleje, por ejemplo, en un espejo. Y lo más increíble de todo es que funciona perfectamente y nunca echas de menos ver a ningún personaje más que los que están, digamos, a los ojos o en el punto de vista de este asesino interpretado por Elijah Wood. Lo más interesante de la película no es tanto la puesta estética, que también la música es increíble. Recuerdo un montón a la banda sonora de Cliff Martínez para Drive, la película de Nicolas Winding Refn, y es muy recomendable, sobre todo si os pilla por sorpresa. Así que no voy a decir nada más, vedla porque mola un montón. 8º puesto para Goodnight Mommy de los directores Severin Fiala y Verónica Franz, una película austríaca de 2014 que para mí viene a reemplazar automáticamente a Funny Games de Michael Haneke. Es una película sobre dos hermanos gemelos y su relación con su madre, pero es absolutamente brutal, salvaje, violenta, en fin. Como digo, es el reemplazo de Funny Games en cuanto a sadismo y en cuanto a salirse, digamos, de las normas del género. No voy a deciros nada más. Vedla e intentad no apartar la cara de la pantalla en ningún momento. Os aseguro que algunas imágenes pueden llegar a doler de verdad, y miedo, lo que es miedo, no da, pero joder, no te gustaría estar con esos gemelos en una casa vacía. 7º lugar para Byzantium de Neil Jordan, dirigida en 2012 y protagonizada por Saoirse Ronan y Gemma Arterton. Es una película que no da mucho miedo, de hecho tiene de terror pues la ambientación, lo que representa y los iconos que son vampiros, pero me gusta mucho porque es una especie de continuación espiritual de una de mis películas favoritas de la infancia, que es Entrevista con el vampiro. En este caso, cogen el vampirismo y lo trasladan a un contexto en el cual la sensualidad de estas vampiras se utiliza para progresar en la vida, o para avanzar en un viaje eterno. Me parece muy bonita, muy bien dirigida, miedo no da, pero si os gustan los vampiros creo que es muy recomendable, de hecho de las mejores de los últimos años. 6ª posición para Cabin in the Woods o La cabaña en el bosque de Drew Goddard, un colaborador muy estrecho de Joss Whedon, de hecho ambos colaboran en el guión de este film, y se nota bastante. Y es que de la mente de los responsables de Buffy cazavampiros, Perdidos o el Daredevil de Netflix sale una película de terror completamente atípica. No busca el miedo, busca generarte una inquietud y después rompértela por cada uno de los lados. Es un film bastante meta, es decir, lo que pasa en pantalla está jugueteando con lo que pasa generalmente en el cine de terror y por tanto le da una vuelta absoluta. Es más una comedia negra, una comedia autorreferencial, pero
os la recomendaría por el contexto y porque como cine de género, como lectura del cine de terror, creo que es muy muy valiosa y viéndola os lo vais a pasar de vicio porque es muy muy divertida. Quinto lugar para VHS 2, un omnibus, una película de episodios que tiene varios, que son casi todos buenos en realidad, hay alguno mejor que otro, pero es bastante buena a nivel global. Sin duda alguna, el que más destaca es el dirigido por Gareth Evans, director de la saga The Raid, y es absolutamente increíble, una puta fiesta de gore, salvajismo, violencia, no te esperas nunca lo que va a pasar, y esto no es un spoiler, porque como digo, cada episodio es de su padre y de su madre, tienen una historia distinta, pero en el episodio de Gareth Evans, que no voy a especificaros cuál es, vais a flipar, es la mayor locura en cuanto a cine de género que he visto yo en los últimos años, y aplaudí como un tonto cuando la pude ver por tercera vez en el Festival de Sitges. En serio, ved esta película aunque solo sea por este mediometraje, es increíble. Cuarta posición para The Babadook de Jennifer Kent, una película bastante reciente, de 2014, y ahora sí, el resto del top va a ser cine bastante más oscuro, bastante más dramático y menos festivo para así dar más mal rollo y meter el miedo en el cuerpo. The Babadook es lo más parecido a una película de James Wan, el director de Insidious o Expediente Warren, que vais a ver sin ningún tipo de duda sin ser él. Básicamente la historia de una madre y su hijo, la historia de un monstruo metafórico, una criatura que está persiguiéndoles y no voy a decir nada más. Tenéis que verla, la dirección es increíble, es una primera película, es decir, Jennifer Kent había hecho un cortometraje en 2005 llamado Monster, lo amplió en esta Babadook y le quedó una película absolutamente redonda. Muy, muy buena, da miedo, inquieta y sobre todo deja pozo, que es lo más importante, o por lo menos para mí, en el cine de terror, que detrás de las imágenes y los sustos y los jumpscares y toda esta mierda haya algo detrás, personajes o un mensaje, no sé. Babadook funciona perfectamente a este respecto. Vamos con el top 3 y toca hablar de It Follows de David Robert Mitchell. Otra película de 2014, menuda cosecha ese año. Un film súper interesante que, como decía con Babadook, deja pozo, da un mensaje y sobre todo me recuerda bastante a Espera que se haga de noche de Gómez Rejón en cuanto al uso de la imagen y la dilatación del tiempo. En It Follows nada pasa de forma, digamos, fortuita, todo está en pantalla por un motivo. Se ambienta en una especie de retrofuturo, nunca dicen en qué año es, pero parecen los 80, pero sin embargo hay, por ejemplo, un ebook, entonces nunca sabes muy bien dónde tirar. Sin embargo, la premisa es muy interesante. Después de echar un polvo, te persigue algo hasta que te mata. Y no voy a decir nada más. Maika Monroe es la protagonista, una tía guapísima, que tiene un físico que le da fortaleza y fragilidad a la vez. Es un acierto de casting brutal y levanta toda la película con una premisa que, como veis, puede ser un poco tonta, en realidad un poco Los Simpson, pero funciona muy bien, aunque su tercer acto tiene alguna cosita cuestionable. Aún así, el plano final es brutal, de 10. Segundo puesto para La Bruja, The Witch, de Robert Eggers, un director de cortometrajes que dio el salto al largo con esta película e hizo uno de los films de brujería y de satanismo más redondos de la historia del cine. Suena muy rotundo, pero es que es así. Una película que se cocina muy a fuego lento, va sobre una familia que está en el campo en el siglo XVI y hay una niña pequeña, hay unos padres ultra religiosos y la teoría o la leyenda de que una bruja pulula por el bosque que rodea su casa. Obviamente, lo que se cuenta tiene un ritmo reposado, insisto, recuerda un poco la Cinta Blanca de Michael Haneke, pero sobre todo lo más importante aquí no es tanto el miedo que genera, sino la tensión entre los personajes y cómo se interrelacionan unos con los otros. Creo que es uno de los filmes de terror, o dramáticos, o de género, o fantásticos, más virtuosos de los últimos tiempos, y por tanto no puedo hacer otra cosa que recomendárosla. Eso sí, el final es un mindfuck brutal. Tenéis que rellenar los huecos, obviamente, porque nunca te quieren explicar las cosas y tienes que andar tú pensando igual va por aquí, igual va por allá, es decir, que genera un debate, y eso siempre es interesante. Así que, The Witch, La Bruja, Robert Eggers, haz más películas, por favor. Eres un grande. Y en primera posición tenía que estar Expediente Warren de Conjuring de James Wan, la película de 2013 que para mí es la mejor del género de todo lo que va de década. Una película increíble que no solamente está muy bien dirigida, es decir, James Wan es un tío que sabe mover la cámara, lo ha demostrado siempre en toda su producción, pero es que aquí tiene algunos planos que son de sacarse el sombrero y decir, ole tus cojones, que son de lucimiento, pero que funcionan a nivel narrativo además. No son simplemente sacarse la chorra y ya está, sino que tienen una dinámica y tienen un objetivo dentro de la historia.
Por ejemplo, presentar un escenario, un personaje, un detalle que está en el fondo y que más adelante va a ser relevante para la historia, en fin, una absoluta locura. Además tengo que decir que la vi en el cine y me cagué vivo. Hubo un par de secuencias en las cuales tuve los huevos de corbata. Puedo decir, por ejemplo, una en la que unas niñas están mirando una zona oscura de la pared y ya está. Y en fin, tenéis que verla sí o también. Para mí es la mejor película de James Wan de momento. No ha hecho ninguna cinta tan redonda, y eso que su secuela, Expediente Warren 2, me gustó bastante, e incluso Insidious 2 me parece mucho mejor que la primera y obviamente que la tercera. Pero esta de Conjuring sin ser nada original, porque todo lo que hacía lo había cogido de otras películas anteriores, como Al final de la escalera, o El exorcista, o Amityville. Casi cualquier película de casas encantadas con una madre y unos niños está aquí dentro, pero lo hace tan bien y te lo cuenta todo de forma tan dinámica y tan distinta, que es que da igual. James Wan puede contarte la historia de siempre, pero siempre te la va a contar con su toque y su personalidad. Expediente Warren de Conjuring, insisto, me dio miedo de verdad. Es la única película del género de los últimos años que me ha hecho mirar debajo de la cama realmente, y eso tiene mucho mérito. Y hasta aquí el top 10 de mis películas favoritas de los últimos años. Espero que os haya gustado, que compartáis alguna de la lista. En caso de que no sea así, por supuesto, está en los comentarios para que me digáis cuáles son las que más os gustan a vosotros y cuáles las que menos. Dicho esto, me despido, hasta el siguiente vídeo, e insisto, si queréis más de este perfil, 300 likes y en unas semanas habrá un top de las mejores películas de 2000 a 2009. ¡Hasta luego!